Ya no nos funciona, ¿no? Sí, como que nos enseña más el verdadero Juárez para apreciarlo, sí. A Bulnes, ¿no? ¿Les parece que hacemos otra pausa? Charlando con el licenciado Rafael Luna, estamos hablando acerca de las contradicciones de la política de Juárez, alusivo, bueno, al 21 de marzo. Bien, les recuerdo los teléfonos 5674-3860 y 5538-0617, también nos pueden escribir al correo electrónico tepantlatoenvivo@hotmail.com. Bien, entonces... Sí, lo que yo trataba de hacer era entender lo que, porque sí, el primer, y esto hace muchos años, el primer sorprendido, ¿no?, del plan de Tuxtepec, ¿no?, y que se le empezara a considerar a Juárez como dictador, ¿no? Si no se muere en el 72, si hubiera seguido como presidente, hubiera sido el Porfirio. Sí, no, le pasó, decía alguien que le pasó lo que a Pedro Infante, afortunadamente se murió temprano. Así es, ¿no? Que si no... Sí, probablemente hubiera sido la revolución se hubiera alzado contra Juárez y no contra Porfirio Díaz. Y otro decía, al contrario, si Porfirio Díaz hubiera muerto a los 70 años, todas las calles de México se llamarían Porfirio Díaz. Nacho Solares acaba de sacar un libro muy interesante que se llama Ficciones de la Revolución Mexicana. Sí, eso suena... Sí, ese libro, sí, que son historias a partir de qué hubiera pasado, ¿no? Parece que por ahí, por 1906, hay un atentado en contra de don Porfirio. Entonces, ¿qué hubiera pasado si ese atentado hubiera tenido éxito? Le hubieran matado al 1906 a don Porfirio. Entonces, sí, sería el héroe nacional. Exacto, ¿no? El presidente hubiera sido entonces el general Bernardo Reyes. Entonces ahora sí que las cosas hubieran sido distintas. Sí. Pero lo que sí es cierto, sí, es que a partir de esas contradicciones, ¿sí?, y ahorita vamos a hablar un poquito de economía. A partir de esas contradicciones en su política económica y en su política política, pudo Juárez enfrentar dos guerras, una situación económica caótica, y aún así construir las instituciones republicanas. O sea, esto es lo que rescataría yo, por ejemplo, de eso. Sí, efectivamente, fraude electoral va, fraude patriótico, ¿no? Sí, luego alguna otra cosa que le reclaman algunos historiógrafos es la cuestión de despojar de las tierras comunales a las comunidades indígenas, que también es algo que no se menciona mucho, pero claro, que era finalmente lo que reclamaban los zapatistas, era contra una acción juarista, ¿no? Sí. Son también cosas que nos son un poco extrañas, ¿no? Claro, o sea... Y independientemente también de la validez o no de la expropiación de los bienes de la iglesia, lo que se cuestiona mucho es la manera en que se hizo, porque
Por ahí había una frase que decían que era el milagro al revés, que aquí se había dado de comer con 7,000 panes a 7 hambrientos, refiriéndose cuando pasaron los bienes de manos muertas a manos vivas, también decían. Pero sí, son cosas que van... O sea, finalmente no es por las guerras de reforma, o sea, le van a pedir permiso a la iglesia, o sea, tú cedes una parte de tus bienes para... No, y algo importante también que rescatar, es que Juárez es así como que prototipo, ¿no?, indigenista, pero la ideología de Juárez era todo menos indigenista. Claro. O sea, para Benito Juárez, con el proyecto liberal, ¿sí?, desde el doctor José María Luis Mora, el proyecto que tenían precisamente para los indígenas era que se convirtieran en ciudadanos, en mexicanos, sí. Que dejaran de hablar la lengua indígena, que dejaran de sus costumbres indígenas y que se incorporaran al progreso y que se incorporaran a la nación, sí, que dejaran de ser indígenas, ¿no?, para convertirse en ciudadanos mexicanos, ¿no? Y precisamente lo que hacen los zapatistas en el 94 es que lo que queremos es seguir siendo indígenas. Claro, y regresar. Queremos que no cambien las cosas. Sí, no queremos tener nuestra forma de gobierno, nuestra lengua, nuestra costumbre, inclusive nuestra religión, ¿no? sin que se nos obligue a incorporarnos, y no porque les guste mucho, ¿no?, sino el uranio que está debajo de la selva, la candona y cosas por el estilo. Entonces, el proyecto económico liberal entonces tenía que ver, ¿sí?, con la producción de excedentes que se dedicaran al comercio externo. Es decir, el proyecto federalista y el proyecto económico federalista tenía que ver con comunidades que fueran autosustentables, ahorita que está de nuevo, ¿no?, que fueran que se sostuvieran a sí mismas, ¿sí?, que produjeran para el autoconsumo, y entonces ya y que se reactive el comercio entre ellas para que entonces unos produzcan lo que a otros les falta, y de esta manera y esto se logra finalmente pues no sé, hasta la creación del ferrocarril con Don Porfirio, ¿no? Es cuando entonces se puede hablar de un comercio interno al interior del país, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente Juárez necesita dinero, y ese dinero tiene que provenir de los estados, y entonces tiene que continuar este proyecto de que toda la riqueza, ¿sí?, toda la producción, o sea, todo el dinero generado por todo el país tiene que llegar a la Ciudad de México, y entonces se puede repartir. Se redistribuye. Ajá. Que finalmente fue, como dices tú, lo que hizo Porfirio Díaz, y que mucha gente se lo critica en la actualidad, ¿no? Eso de decir, bueno, yo necesito que el gobernador me rinda cuentas a mí como presidente y no al Congreso o a los gobernados. Por eso hay gobernadores de Yucatán que nacieron en Sonora y claro, cosas de ese tipo, ¿no? No, y ahí el proyecto independentista de Yucatán, sí, ¿no?, por la casta divina. Finalmente, entonces, en el discurso es una política liberal, pues, ¿no?, de libre comercio, de libre intercambio, pero en la práctica necesita aumentar los impuestos, aumentar las contribuciones que los estados le tienen que rendir a la federación, porque solo así va a poder ganar la guerra. Solamente así puede salvar a la república. Entonces es una medida que no les gusta, pues, ¿no?, y menos a esos herederos de la burguesía criolla. André Gulder Frank tiene un texto muy interesante que se llama Lumpenburguesía, Lumpendesarrollo, y habla cómo, a diferencia de las burguesías, por ejemplo, protestantes, o sea, en Estados Unidos y en Europa, que logran empezar a generar riqueza, pues, y luego distribuirla. Finalmente, sabemos que todo este proyecto puritano, ¿no?, tiene como justificante ideológico, pues, las doctrinas luteranas y calvinistas, ¿no?, donde está todo este asunto de la predestinación, ¿no? ¿Y cuál es la predestinación? Pues el trabajo. ¿Cuáles son los signos de la predestinación? El trabajo austero y lucrativo en favor de la comunidad cristiana, la generación de riqueza, ¿no? Entonces, en cambio, las burguesías americanas, latinoamericanas, por llamarlo,